Comenzamos el tema 6 y con el tema 6 toda una nueva sección en lo que es la asignatura de econometría 2. El tema 6 se llama series temporales, características y predicción. Y vamos a ver ahora de una manera más amplia que el tema 6 es la primera parte de 3 temas que forman parte de esta segunda parte, valga la redundancia, que hemos denominado modelos de series temporales. La asignatura tiene este segundo bloque y tiene 3 temas. Bueno, pues vamos a ver el primero. En cuanto al primer tema, pues en realidad vamos a dividirlo en 2 secciones, 2 apartados. Uno que es introducción al análisis de series temporales, en donde vamos a repasar cosas que ya habéis visto en estadística y en otras asignaturas, y también en introducción a la econometría lo vimos. Y vamos a dar un pasito más y vamos a ver por qué o de qué manera las series temporales con sus regularidades nos ayudan para hacer predicciones. En el mundo de la empresa, en el mundo de la economía en general, pues la predicción es una actividad pues muy común, muy interesante y muy útil, muchas veces pues muy necesaria también, ¿no?, para poder adelantarnos con una cierta fiabilidad a los fenómenos. Vamos a ver que hay distintos tipos de técnicas de predicción, distintos modelos. Nosotros vamos a ver un tipo de modelos que se llaman alisados exponenciales, son bastante eficaces y están implementados en eViews, con lo cual podemos aprovecharnos de que están ahí de una manera, como digo, bastante asequible. Bien, vamos a entrar en la primera parte, que es una serie temporal. Bueno, pues yo creo que todos sabéis, ¿no? Se habla de series temporales, también se les llama series cronológicas, históricas o de tiempo. Pues desde el punto de vista matemático, una serie es una sucesión, es una sucesión de observaciones. Lo que pasa es que estas observaciones están ordenadas en el tiempo. Lo habitual es que la primera observación pues se corresponda con el momento más alejado en el tiempo disponible y la última pues sea el momento más cercano en el tiempo disponible. Como digo, disponible porque no siempre disponemos del dato, pues a veces hasta el momento más cercano, a veces pues tenemos ciertos desfases, pero lo que sí que está claro es que las observaciones están ordenadas, ¿no? ¿Por qué utilizamos las series temporales? Pues porque esta ordenación en el tiempo nos permite analizar la evolución de un fenómeno, y ya tan solo ver cómo un fenómeno se comporta en el pasado nos puede ayudar para entender las regularidades que ha seguido este fenómeno, y también, como vamos a ver, para predecir el fenómeno en el futuro. Para muchos tipos de análisis, como ya habéis visto, el análisis econométrico es fundamental pues lo que llamamos la representación gráfica o los gráficos. Una serie temporal podemos observarla en una tabla, pero al final, como dicen Kiesgasser y Walters, es necesario la representación gráfica. La representación gráfica ya de por sí misma nos está diciendo mucho. Como vemos, pues una tabla también es útil. En este caso se trata de una serie, supuestamente son las ventas mensuales de una empresa en miles de euros, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí son datos que están ordenados pues por meses y por años. Entonces, ver estos datos así, pues ya nos da una información, pero la gráfica nos ayuda a detectar ciertas regularidades. Por ejemplo, a simple vista podemos ver que la evolución en el medio o largo plazo de esta serie en particular es creciente. También podemos ver que esta serie tiene una serie de oscilaciones. Vemos que hay ciertas subidas y bajadas que se repiten más o menos, a lo mejor de año en año. Es lo que llamamos las oscilaciones estacionales. También se producen movimientos sinusoidales que tienen que ver con las oscilaciones o movimientos cíclicos. Entonces, toda esta serie de rasgos son útiles, el detectarlos. A veces solo es posible verlo a través de una gráfica, o es mucho más fácil verlo así, y por eso pues es por lo que, además de las tablas, pues es conveniente pues poder disponer de un programa informático como es Excel o el mismo Econometric Views para poder ver la serie. Bien, Kiesgasser y Walters nos ponen un ejemplo con el Producto Interior Bruto alemán, y nos van haciendo un comentario. Está en inglés pero es fácil de entender, ¿no?, de cómo la serie, aunque sigue un proceso creciente, pero hay un salto aquí, una ruptura, que es la ruptura de la anexión de la Alemania del Este con la del Oeste, ¿no? Entonces, bueno, pues supone como un levantamiento de la serie hacia arriba, aunque luego la tendencia pues sigue más o menos impasible, con la misma pendiente. Bien, es interesante como ellos nos hacen el comentario de la serie, cómo la serie nos
nos habla. Esto es algo que nosotros ya hemos estado haciendo, pero que vamos a hacer mucho más ahora. Vamos a intentar entender las series, interpretar su lenguaje y saber a partir de ahí tomar decisiones. Y esto es lo más interesante. En las series temporales, sobre todo en la estadística, pues habréis estudiado que es posible identificar pues ciertas regularidades o ciertos movimientos que se suelen producir. Por ejemplo, ya hemos hablado de la tendencia como ese movimiento de larga duración, ¿no?, que se mantiene durante el periodo de observación. Es lo que decimos de la tendencia creciente, pues que las series van para arriba o van para abajo en términos generales, ¿no?, o decreciente, que sería que irían para abajo. En cuanto a la estacionalidad es un movimiento muy interesante, muy útil también, como luego veremos, y no siempre se produce en todas las series, pero cuando se da dentro de un periodo anual. Es decir, la estacionalidad tiene que ver con las estaciones y por tanto se tienen que dar dentro de un año. ¿Qué sería la estacionalidad? Pues serían ciertas oscilaciones, por ejemplo, ciertas caídas en la serie o ciertos ascensos, ¿no?, y que se producen regularmente en un momento del año. Sería el caso, por ejemplo, pues de, no sé, las ventas de juguetes, es el de ejemplo clásico que se pone, ¿no? Pues uno de ellos, por lo menos. Las ventas de juguetes experimentan unos ascensos muy exagerados, normalmente pues en el cuarto trimestre o en el último mes del año, porque tiene que ver con las navidades, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los periodos vacacionales? Pues las vacaciones suelen ser siempre, como las navidades son en diciembre, pues las vacaciones suelen ser siempre entre julio y agosto, sobre todo el mes de agosto, de una manera muy peculiar. ¿Qué le pasa a muchas variables que tienen que ver con la actividad económica? Pues pasa que experimentan una bajada, una caída muy significativa coincidiendo con estos meses, sobre todo con el mes de agosto, como digo. Y todos los años pasa lo mismo. Todos los años en los agostos pues se produce esa caída en la actividad. Entonces, cuando esa regularidad se produce de año en año y siempre en el mismo momento, se habla de estacionalidad. Ahí se ponen varios ejemplos, pero al final pues es un poco lo que estoy yo comentando. ¿Qué es el ciclo y el residuo? Bueno, el ciclo, pues todos sabemos pues que la economía en el medio largo plazo sigue oscilaciones cíclicas y que pues hay momentos pues de auge, de expansión, y a esos momentos pues aunque no queramos, inevitablemente siguen momentos de crisis, que es lo que nos ha pasado en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues aunque parezca increíble, pero de los momentos de crisis se sale, lo que a veces no se sabe es cuándo, y entonces llega un momento en el que bueno, pues pasamos de la crisis a una recuperación, una expansión. Bien, estos movimientos que podrían ser equiparables pues a una sinusoide en la función matemática, ¿no? Pues es lo que llamamos ciclos. Claro, los ciclos es difícil si tenemos una serie que solo tiene datos para un año, ¿no? Por ejemplo, datos mensuales de los últimos, el último año, los últimos 2 años, pues ahí es muy difícil ver un ciclo. O sea, nosotros podemos observar los ciclos si tuviéramos datos pues para 10 años, o para 15, o para 20. Ahí sí que podríamos ver una o dos fases del ciclo, ¿no? Entonces, el ciclo, esas oscilaciones, se parece a la estacionalidad en que son oscilaciones regulares que se producen alrededor de la tendencia, pero son oscilaciones que se producen en un medio largo plazo, mientras que la estacionalidad es fácil de observar solo con 1 año o con 2 años. En cuanto al residuo, pues sería todo aquello que no es ni tendencia, ni estacionalidad, ni ciclo, y que serían pues oscilaciones erráticas, ¿no? Y que serían pues como lo que queda en la serie, si la serie la pudiéramos desvestir, tuviera como tres ropajes, o tres capas, pues si pudiéramos eliminarle la tendencia, ¿no? Y le pudiéramos eliminar la estacionalidad y le pudiéramos quitar el ciclo, en la serie se quedaría como desnudita, entonces quedaría en ella, ¿qué quedaría? Pues quedaría el residuo, que serían unas oscilaciones erráticas, ¿no? Y que estarían ahí, que se pueden observar. Claro, alguien pensará, ¿y cómo se separan o cómo se pueden eliminar las componentes? Bueno, ahora veremos un poco esto. Precisamente cuando hablemos de las componentes, pues lo primero que hay que ver aquí es el tema de la representación gráfica. Entonces, la representación gráfica pues es fundamental
para precisamente pues entender esto que estamos diciendo, ¿no? Es verdad que si la serie de las ventas es la serie que estamos viendo aquí, que es la que hemos visto antes, pues hombre, de aquí no es fácil, la tendencia pues podríamos pensar que es una línea recta, ¿no? Que va hacia arriba, pero hombre, ¿cómo podemos de aquí sacar la parte de estacionalidad y sacar la parte del ciclo, ¿no? Ya parece bastante más complicado este tipo de análisis, ¿no? Es decir, así de manera espontánea o a ojo, ¿no? Pues no es fácil separar ni mucho menos llegar a representar gráficamente estos 4 componentes. La verdad es que la separación de la serie en 4 componentes es algo que es una actividad puramente estadística. Es decir, se supone, los estadísticos primero presuponen, a veces no es fácil esta presuposición, pero ellos lo hacen así, que los componentes siguen algún tipo de combinación, de manera que, por ejemplo, como vemos aquí en la tabla siguiente, pues yo si tengo la serie que es la que pongo en rojo, pues yo podría a lo mejor distinguir la línea de la tendencia, las oscilaciones de la estacionalidad, el ciclo y el residuo, y ahí por suma de elementos llegar al dato final. En este caso, tal y como está construida la tabla, yo estoy suponiendo que las componentes se combinan de manera sumativa, pero lo mismo que hay esquemas aditivos o sumativos, pues hay esquemas multiplicativos, a veces son los más seguidos, o esquemas mixtos muy complicados. ¿Cómo se sabe? Si en una serie las 4 componentes se combinan de manera sumativa, multiplicativa, hay que decir que eso es algo realmente muy complejo, ¿no? Y no siempre es fácil identificar esas 4 componentes. Esto es algo que hay que dejar ya dicho de entrada. Entonces, bueno, podemos aproximarnos a ellas, podemos ver la manera pues de intentar identificarlas, y sobre todo lo que se suele hacer en la práctica es por lo menos identificar lo que se llama la estacionalidad, ¿vale? Y la componente extraestacional, es decir, que sería todo lo que no es estacionalidad. Eso es lo que se suele hacer en la práctica, ¿no? Pero antes de seguir adelante, pues yo quisiera comentar cómo se va a hacer la práctica. Vamos a ver. La práctica 3, consiste, vamos a hacer un punto y aparte, es decir, vamos a dejar los modelos econométricos clásicos, y lo que vamos a hacer es tomar cada uno una serie temporal. En un documento Excel que está colgado de la web, pues a cada uno de vosotros le corresponde una serie. Entonces, esa serie, ¿dónde la vamos a buscar o dónde está disponible? Pues esa serie está disponible en el banco de datos, en la base de datos BDSIC del Ministerio de Economía y Hacienda. Si vamos a esta base de datos, pinchamos aquí y vamos a Internet. Lo he dado a la tecla Control y enseguida pues nos permite seleccionar. Iríamos directamente a la página donde el Ministerio de Economía y Hacienda tiene su base de datos BDSIC. Esta base de datos está dividida en grandes secciones, uno mercado laboral, otro indicadores de producción, encuestas de opinión. Lo que os digo es que a cada uno le va a tocar una serie, la mayoría de las series van a estar en la sección de mercado laboral o de indicadores de producción. Por ejemplo, si yo le doy al botón de indicadores de producción, y pues lo que sucederá es que se me va a desplegar un submenú, pues porque los tengo para agricultura, índice de producción industrial. Voy a darle a índice de producción industrial porque voy a tomar un ejemplo que suelo tomar habitualmente. Es un ejemplo interesante porque suele haber tendencia, ahora quizá menos por el tema de la crisis, pero suele ser una tendencia creciente, lo habitual, ¿no? Y por otro lado, lo que hay es una fuerte estacionalidad. Entonces es una serie que me es útil, ¿no?, para ilustrar los ejemplos. El IPI general con base 2005 pues sería la serie que yo voy a tomar. Para seleccionar una serie le doy aquí al botón izquierdo. Lo que me dice con esta M es que es una serie mensual y que la serie va desde el año 75 hasta el 2011. La descripción general de la serie la tendría aquí. Yo si pulso encima del nombre, lo que tengo es en una ventana una descripción. Vaya, vamos a ver si es posible. Ahora me echa fuera, bueno, tendría que volver a entrar en el IPI. Este es el índice de producción industrial o el IPI. Entonces, como digo, pulsando sobre el nombre, yo lo que tengo es una descripción general de la serie. Se abre una ventana emergente, por eso me ha dado el mensaje de error. Y bueno, pues hay como una muestra de la serie para los últimos periodos y al lado, debajo, lo que me viene es la descripción. Pues es un número índice, por tanto en el año 2005 vale 100.
la fuente es el INE, lo que pasa que el Ministerio de Economía hace una recopilación de muchos datos, ¿no? Y actualiza pues el área de coyuntura del Ministerio. Entonces, bueno, estos son los últimos datos. Si yo quiero tomar todos los datos, tendría, como digo, que seleccionar aquí. Y aquí abajo, en la parte de abajo que pone descargar, operar, pues existe la opción de descargar con base Excel, coma decimal, descargar con punto decimal, o no solamente con el Excel 2007, sino con Excel anteriores. Entonces, bueno, pues lo de la coma o el punto lo que quiere decir es que si alguien trabajara con un ordenador extranjero o que estuviera configurado de esta manera, pues los decimales serían puntos, pero lo normal es que en ordenadores nuestros para España los decimales estén señalados con comas. Entonces lo normal es coma decimal, ya sea para Excel 2007 o para un Excel anterior. Entonces yo le voy a dar por si acaso para un Excel anterior y voy a decir descargar, y entonces pues lo que va a suceder es que se me va a abrir una ventana en donde pues me va a dar la opción de guardarlo en el disco duro, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tendremos que hacer todos, ¿no? Pues en mis documentos o donde sea, descargar la serie.